y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Saltemos ahora al 16. Y mandó Jehová Dios al hombre y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? De todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces solamente les estaba prohibiendo comer de un árbol, pero de todos los demás podían comer. Luego en el capítulo 3 que sigue, los primeros 5 versículos, leemos lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Observan ahí una mentira, ¿verdad? O tal vez una media verdad. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien, en este pasaje yo quiero resaltar un elemento muy importante en la vida, y es la comunicación. Aquí observamos cómo hay un diálogo, ¿verdad? Hay una conversación, hay una comunicación entre Satanás y la mujer, y cómo Satanás, a través de esa comunicación, manipula, miente, dice verdades a medias, ¿verdad? Y logra un efecto negativo, ¿verdad? Un efecto negativo que ya todos sabemos cuáles fueron las consecuencias, porque ya todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cómo Adán, ¿verdad? Y Eva entraron en pecado y todas las consecuencias que eso tuvo, ¿verdad? De hecho, por eso las mujeres sufren de dolor, ¿verdad? Cuando tienen los niños, ¿verdad? Fue una de las consecuencias. Los hombres, cuando trabajamos, sudamos, ¿verdad? Y si no sudamos, ¿verdad? En todo caso, tenemos que hacer un esfuerzo, porque todo depende de la temperatura, ¿verdad? Depende de qué tipo de trabajo sea, pero incluso muchas veces literalmente sudamos, ¿verdad? Nos cuesta, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Y más si alguien es un poquito haragán, peor. Bien, pero en todo caso son esas unas, ¿verdad?, de las consecuencias, pero ya ustedes saben que hubo muchas consecuencias por ese primer pecado que se cometió en la tierra. Todo eso fue por resultado de una comunicación, en este caso una comunicación negativa, ¿verdad? La comunicación puede influir en nosotros positiva o negativamente. La comunicación que tenemos con otras personas. Tenemos que tener cuidado de nosotros no mentir, no manipular, no influir a través de lo que comunicamos negativamente en otros. Y también debemos de tener el cuidado de no dejarnos manipular, de no aceptar la mentira, de hacer que prevalezca la verdad. Y en general tenemos que tener pues
una buena comunicación, una comunicación positiva con los demás. Este elemento que es la comunicación es un elemento importante en general, pero particularmente también es fundamental en el hogar. La comunicación en el hogar, la comunicación en el matrimonio, es un elemento importantísimo que puede influir negativa o positivamente en el hogar, en las relaciones que se establecen en el hogar. La comunicación puede contribuir a una consolidación de una familia o puede contribuir a la destrucción de una familia. Este es el tema que hoy deseo comenzar, ya que voy a darles otros mensajes sobre la misma temática más adelante. El tema pues es la comunicación en el hogar. Recuerdo que hace ya un buen tiempo, ¿verdad? Estábamos recién casados con mi esposa, teníamos apenas unos cuantos meses y tuvimos que irnos a Venezuela porque yo todavía no había concluido mi tesis, ¿verdad?, para graduarme, porque estaba estudiando allá en Venezuela. Era en un lugar muy alejado de Caracas, unos 11 o 12 kilómetros, y era como una montaña, ¿verdad?, donde habían pues ahí edificaciones, ¿verdad?, pero muy separadas unas de otras. Y había un lugar donde varios estudiantes pues vivíamos ahí. Entonces ahí nos fuimos, ¿verdad?, por un tiempo con mi esposa, y yo recuerdo que en una ocasión yo metí la pata, ¿verdad? O sea, le expresé algo a ella, ¿verdad?, que le produjo mucho malestar, que le dolió, ¿verdad? Fue algo que yo comuniqué, y no solo verbalmente, sino que tal vez con mis aptitudes, ¿verdad? Y ella pues se molestó bastante. Cuando estábamos en la habitación, de hecho, ¿verdad?, por esa razón, ella salió de la habitación y se fue. Y pasaron horas, ¿verdad?, y llegó la noche, y yo angustiado porque ella no aparecía, ¿verdad? Yo sabía que había metido la pata, pero más me dolía el hecho de que ella se hubiera ido y que le pudiera estar pasando algo, porque incluso yo sabía que en la noche salían algunos perros, ¿verdad?, en grupos, y podían pues morderla porque ya habían antecedentes, ¿verdad?, de eso con algunos estudiantes ya en horas de la noche. Entonces yo estaba pues bastante angustiado, pero todo fue porque hubo un problema de comunicación, ¿verdad?, y yo comuniqué algo que a ella le dolió. Después ella llegó, ¿verdad?, pero no nos hablamos. Mi suegro le había dicho a mi esposa, a manera de consejo, un poco antes del tiempo de que nos casáramos, lo siguiente. Le había dicho: ese hombre es muy serio, tened cuidado, hija, ese hombre te puede cachimbear. O sea, como queriendo decir que me tenía que tener miedo, ¿verdad? Pero ese día cuando ella llegó, era yo el que tenía miedo, ¿no? Ella no me habló porque estaba molesta y yo no le hablé porque tenía miedo, ¿verdad? Bien, pero gracias a Dios al siguiente día pues pudimos conversar, ¿verdad? Y el problema pues se resolvió, ¿verdad? Y pues poco a poco pues eso fue quedando en el olvido. Solamente ahorita se me vino a la mente como una ilustración y tuve que preguntarle a ella algunos detalles porque yo ya ni me acordaba muy bien, ¿verdad?, de todo lo que había pasado. Bien, pero eso fue comenzando, ¿verdad?, en el matrimonio, y fue algo que surgió muy rápido, ¿verdad?, una mala comunicación, ¿verdad?
una mala actitud, ¿verdad? En muchos casos, ¿verdad? En muchos hogares se dan situaciones semejantes, ¿verdad? O peores. Y lo peor es que no necesariamente se dan al inicio de un hogar, de un matrimonio, sino que se tienen años, ¿verdad?, de establecido el hogar, y todavía pueden haber estos problemas, ¿verdad?, en donde influye la comunicación. Yo creo que nosotros, ¿verdad?, en nuestro hogar y en nuestra relación con mi esposa, hemos avanzado en relación a ese tiempo, en todos estos años. Tenemos ya como 19 años, ¿verdad?, de casados. Hemos avanzado una gran distancia. Yo diría que desde aquí de la tierra hasta mucho más allá de la Vía Láctea. Pero todavía pienso yo que nos falta, que podemos avanzar. Todavía queda un universo ahí, ¿verdad? Entonces, nunca debemos creer que ya somos perfectos en algo, ¿verdad? Todavía podemos seguir avanzando con la ayuda del Señor, y tenemos que disponernos, ¿verdad?, a seguir cambiando para que el Señor vaya mejorando todas las cosas, y particularmente en este caso que estoy hablando, la comunicación con nuestra pareja, la comunicación con nuestros hijos, la comunicación entre los miembros de un hogar. No basta convivir en el mismo espacio para poder tener comunicación. Sobre todo las personas que se van a casar piensan que tal vez cuando ya están casados y van a estar en una misma casa, ¿verdad?, en un mismo cuarto, en una misma cama, ¿verdad?, ya eso hace que tengan comunicación. No necesariamente, ¿verdad? A pesar de eso, de estar ocupando el mismo espacio, la misma casa, pueden haber problemas de comunicación. Puede haber una comunicación que no sea la comunicación que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Puede ser una mala comunicación, o puede ser una comunicación muy básica, muy superficial. Así es que eso significa que eso no se da, esa comunicación, esa buena comunicación, en forma como tan espontánea, como por arte de magia. No, hay que hacer un esfuerzo, hay que buscar tiempo para comunicarse. O sea, no es que necesariamente solo por estar ahí, ¿verdad?, en un mismo lugar, ya eso implica una buena comunicación. Esta comunicación, esta buena comunicación, puede ayudarnos a tener una familia feliz, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero repito, esto requiere esfuerzo. Muchos pueden decir que la comunicación es lo siguiente, y lo voy a leer porque es una definición muy común: es el intercambio de información a través del uso de palabras. Esto implicaría que si dos personas están hablando, eso significa que ya se están comunicando, ¿verdad? Y si bien es cierto que cuando nos comunicamos usamos las palabras, la comunicación realmente es mucho más, ¿verdad? Es mucho más, porque no solamente se trata de intercambiar información a través de palabras, o de decirnos palabras los unos a los otros, sino que es mucho más. Y como es mucho más, puede ser una tarea que en algunos casos puede ser compleja, en algunos hogares, ¿verdad? El establecer una buena comunicación puede ser algo difícil, porque no solamente es expresar verbalmente algo el uno al otro. Esto puede ser pues un gran desafío, sobre todo para algunos hogares. No tienen que ver solo las palabras en la comunicación, tiene que ver el tono de la voz,
¿verdad? Usted puede decir algo de una manera o lo puede decir de otra manera y el efecto va a ser diferente, depende de cómo lo diga, aunque las palabras sean las mismas. Tiene que ver el lenguaje corporal, ¿verdad? Los ademanes que usted hace. Usted habla y dice, es que tal cosa, ¿verdad? Entonces ese ademán ya le agregó algo a esa voz, ¿verdad? Es diferente si lo dice así, ¿verdad? Sin golpear, por ejemplo, algo, ¿verdad? Entonces hay otras cosas pues que tienen que ver. La expresión de la cara. Incluso usted puede estar diciendo algo bueno, pero la cara hace que creamos de que no lo está diciendo sinceramente, sino que lo está diciendo sarcásticamente. Entonces la comunicación pues tiene muchos más componentes que el simple hecho de pronunciar palabras el uno al otro. A continuación quiero comenzar esta primera parte sobre esto de la comunicación en el hogar, estudiando algunos, porque hay más, pero algunos de los más comunes obstáculos que nosotros podemos encontrar para tener una buena comunicación en el hogar. Y el primero que quiero mencionarles son los compromisos, ¿verdad? Los compromisos que nosotros hacemos, ¿verdad? Por trabajo, por relación social con otras personas, por integrar, ¿verdad?, algunos grupos, ¿verdad?, clubes, etcétera. Los mismos compromisos que tenemos en el ambiente de la iglesia, ¿verdad? Los mismos compromisos que tenemos por cuestiones de el propio hogar, ¿verdad? Diligencias que tenemos que hacer, ¿verdad? Hoy tenemos que ir al banco, ¿verdad? Y no solo a un banco, a varios bancos, hacer pagos, etcétera, ¿verdad? Todo eso son compromisos que llevan tiempo, ¿verdad? Consumen tiempo. Y más en este mundo actual, ¿verdad?, que es bastante veloz, ¿verdad? La vida es bastante veloz. A veces decimos que el tiempo está pasando demasiado rápido, ¿verdad? Aunque eso la misma Biblia lo dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos va a ser así, pero lo sentimos, ¿verdad? Sentimos la agitación, sentimos el estrés, ¿verdad?, de la vida, ¿verdad?, continuamente. Y eso hace que a veces, digamos, no nos ajuste el tiempo, ¿verdad? Y lo peor es que a veces decimos que no nos ajuste el tiempo para comunicarnos con Dios. Eso es lo que va a tener la peor consecuencia. Pero si es así, también puede no ajustarnos, según nosotros, el tiempo para comunicarnos con nuestra pareja, para comunicarnos con nuestros hijos, para comunicarnos dentro del hogar. Todas estas cosas absorben tanto tiempo que a veces no dejamos tiempo para la comunicación en el hogar y para la comunicación con Dios también. De hecho, puede haber familias, puede haber matrimonios que en apariencia se ven muy felices. Podemos creer que están muy contentos, que el hogar es muy saludable, que el matrimonio es muy saludable, según como lo vemos. Pero puede estar pasando algo. Puede ser que estén todos involucrados en tantas actividades que no tienen tiempo ni para conversar unos con otros, ¿verdad? Y entonces eso puede evitar por mucho tiempo que hayan conflictos, ¿verdad? Porque si no nos hablamos, entonces eso puede hacer que no miremos
que hay problemas. Pero a la larga, esa falta de comunicación va a dar problemas. Y cuando ya existe un conflicto, como no vamos a saber comunicarnos, porque no hemos tenido la experiencia, no hemos construido las bases para una buena comunicación, cualquier conflicto, por muy pequeño que sea, puede hacerse grande. Porque ya no vamos a saber cómo comunicarnos el uno con el otro en medio de ese conflicto, porque no nos hemos estado comunicando por la falta de tiempo, por estar absorbidos, ¿verdad?, en el trabajo, en los compromisos, ¿verdad? Y sucede que después de mucho tiempo, si se está en esa situación, absorbido por muchas cosas, sin tiempo para hablar con el cónyuge más que lo superficial, sin tiempo para hablar con los hijos, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de cosas como las siguientes. Mi hijo está metido en drogas. Gran sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se pudo prever eso. Los padres no se daban cuenta con quién andaba el hijo, con quién se reunía, a dónde andaba, porque no había comunicación. No había una comunicación más allá que la comunicación básica, superficial. Con el tiempo, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta, mi hijo embarazó a su novia antes del casamiento. Mi hija salió embarazada por un muchacho sin haberse casado. Mi hijo o mi hija anda con una novia o un novio que no es cristiano. Yugo desigual, que todos sabemos que la Biblia nos habla perfectamente que eso no debe de ser. Pero si no ponemos atención en las relaciones que puedan tener nuestros hijos, podemos dejar que una relación de ese tipo avance y avance hasta que ya no la podemos detener. Y más bien tenemos que ajustarnos a esa situación y adaptarnos. Claro, algunos ni siquiera, y esto es peor, le dan importancia a eso. Algunos ni siquiera creen que eso es malo. Eso todavía es peor. Pero otros sí, están conscientes, pero no pudieron detener la situación avanzó, y a veces hasta resulta mejor dejar, ¿verdad?, que se casen, ¿verdad?, porque ya no se puede detener, ya avanzó demasiado, ¿verdad? Y más bien pues hay que tratar de ver si esa persona, ¿verdad?, que es la inconversa, se pueda convertir más bien para hacer algún esfuerzo. Pero lo ideal sería detener esas situaciones. Pero esas situaciones pueden estar pasando, pueden estar siendo influidas por esos problemas que les digo, de falta de comunicación o de mala comunicación o de tener una comunicación muy superficial. Otro obstáculo para una buena comunicación, aparte de los compromisos. Y este obstáculo influye básicamente en los matrimonios, en los padres, propiamente dicho. Y no es un obstáculo que pueda ser negativo, porque los compromisos, algunos son positivos porque son compromisos de trabajo que son ineludibles, ¿verdad? Otras son responsabilidades que tenemos en la iglesia, que son para ayudar en la obra del Señor, etcétera, son positivos. Pero también hay compromisos en cosas que no son tan importantes, ¿verdad? Algunos pueden de repente preferir, ¿verdad?, hacer compromisos con amigos, incluso de repente ni siquiera cristianos, todo para estar alejado del hogar, ¿verdad? Entonces eso ya sería algo como negativo. Pero este obstáculo que les voy a decir ahorita
es algo que es positivo, pero puede ser un obstáculo en la comunicación. Y son los hijos. Los hijos. Los hijos que son el resultado más importante de la intimidad matrimonial. También pueden ser el mayor obstáculo para que los miembros de una pareja se comuniquen. Son definitivamente los hijos una gran bendición, pero implican grandes responsabilidades. Tal vez la responsabilidad más grande que Dios ha puesto sobre los hombros de los padres. Los padres son los encargados, como ustedes saben, de proveer de todo lo que los hijos necesitan, desde muy pequeñitos, pero por un tiempo que va aproximadamente hasta 2 décadas, 20 años aproximadamente, hay que estar sosteniendo a los hijos. Y algunos hay que sostenerlos más, ¿verdad? Porque algunos no se van de la casa a los 20, 21, sino que se mantienen ahí en la casa, ¿verdad? En esto influye, por supuesto, la situación actual, la situación económica, ¿verdad? A veces hay padres que no pueden soltar a sus hijos, ¿verdad? Porque no tienen trabajo, ¿verdad? Ya de repente ya estudiaron, se graduaron, pero no consiguen trabajo, y aunque lo consigan, no ganan suficiente, ¿verdad? Entonces, y tal vez hasta ya se casaron, pero todavía entonces hay que mantenerlos ahí cerca del hogar, ¿verdad? Para apoyarlos, ¿verdad? Otros es que no, otros es que simplemente porque consienten demasiado a los hijos, ¿verdad? Aún ya grandes, ¿verdad? Y los mantienen ahí porque los quieren proteger, ¿verdad? Y claro, el hijo se adapta a la situación y dice, no, mis padres me están sosteniendo, ¿verdad? Mi trabajo voy a buscar, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Mis padres tienen suficiente pisto ahorita, ¿verdad? Bien, o se esfuerzan, ¿verdad? Por sostenerme aunque no tengan suficiente, ¿verdad? Porque habemos muchas personas luchadoras, ¿verdad? No es que tengamos pisto realmente, ¿verdad? Sino que nos esforzamos, ¿verdad? Por nuestros hijos y por nuestro hogar. Pero pasa pues bastante tiempo, ¿verdad? Que hay que estar sosteniendo, apoyando a los hijos. De hecho, algunos dicen que están haciendo cuenta, ¿verdad? De cuánto he gastado en mis hijos, ¿verdad? Elmer me ha dicho ahí, que está haciendo cuenta, dice, porque después les va a cobrar, dice. Les va a cobrar, ¿verdad? Lo que ha gastado. Pero si solo cuenta, ¿verdad? Lo que ha gastado en dinero, le va a salir un cuento al hijo, ¿verdad? Pero no solo es eso, ¿verdad? Están los cuidados, ¿verdad? El tiempo de conversar con ellos, la protección, darles cariño, etcétera, todo el tiempo que se invierte, ¿verdad? Entonces es algo invaluable, ¿verdad? Algo que no se les puede cobrar, ¿verdad? De todas maneras. Bien, los hijos pues hacen difícil hallar tiempo para que haya comunicación entre los miembros de una pareja, especialmente en la etapa que el niño es un bebé, ¿verdad? Ahí todavía es más especial porque prácticamente, por ejemplo, generalmente la mujer, ¿verdad? Tiene que dedicarle tanto tiempo al bebé que es como que tuviera casi un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? A los niños pequeñitos, ¿verdad? Bebés o de poco tiempo, hay que alimentarlos, hay que bañarlos, hay que cambiarles los pañales, hay que demostrarles cariño a unas altas horas de la noche, ¿verdad? Hay que desvelarse muchas veces. Y si además de tener un bebé o un niño de poco tiempo,
se tienen otros hijos, imagínense, todavía hay que brindarle también atención a los otros. Y aún cuando van creciendo todavía hay que seguirle brindando tiempo, ¿verdad? Solo que tal vez el tipo de atención va cambiando, ¿verdad? Ya es diferente, ya son más ayuda, ¿verdad? Para hacer tareas, darle consejos, ¿verdad? En cuanto a sus estudios, en cuanto a la administración del tiempo, en cuanto a sus relaciones con amigos, amigas, etcétera, ¿verdad? Pero siempre hay que dedicarles bastante tiempo, ¿verdad? Cuando están pequeños, ¿verdad? Y van creciendo, hay que ayudarles a que aprendan a hablar, aprendan a caminar, ¿verdad? Aprendan a interactuar con otros, a socializar, ¿verdad? Andar a saludar, ¿verdad? Incluso en la misma familia, ¿verdad? Vaya, salude a su tía, salude a su tío, ¿verdad? Y todo eso, pues, es algo que uno tiene que estar pendiente, ¿verdad? Todo eso es tiempo, los consejos que hay que dar a los adolescentes, ¿verdad? Y el apoyo. Había una pareja que tenía un bebé, ¿verdad? Y entonces le dice la mujer al esposo, le dice, cariño, le dice, pásame al bebé, le dice. Espérate, amor, le dice, espérate, hay que esperar a que llore. ¿Cómo? Le dice, hay que esperar a que llore. Si es que no lo encuentro, no sé dónde está, dice. Me había perdido el bebé, ¿verdad? Y he conocido parejas, ¿verdad?, que han realmente olvidado a su bebé en algún lugar, por algún tiempo, por supuesto, ¿verdad? Bien, pero la verdad es que eso no pasa, ¿verdad?, con mucha frecuencia, y en muchos hogares no pasa. Si un bebé llora, usted no puede decir, no, ahorita no, ahorita estoy demasiado cansado, ahorita necesito dormir, ¿verdad? Que llore, que llore, que llore, ¿verdad? No, tiene que ir a ver si realmente está llorando porque tiene alguna necesidad, ¿verdad? Necesidad de alimentación, etcétera, ¿verdad? Si viene usted, ¿verdad?, del trabajo, llega todo cansado, ¿verdad? Y ya pasó tiempo, ya usted ya está con sueño, ¿verdad? Y viene su hijo y le dice, papá, mira que no le entiendo a esta tarea, ayúdame a hacer esta tarea. No, hijo, tu abuela que te da, no le va a decir eso, ¿verdad? No, usted va a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Si es un buen padre, ¿verdad? Si está consciente de que tiene que apoyar a su hijo, ¿verdad? Entonces usted va a hacer un esfuerzo y ve si le puede ayudar a su hijo con la tarea. Y así viene un adolescente, le dice, papá, que necesito, voy a hacer esto, pero vos qué decís, ¿verdad? No le va a decir usted, no, ahorita estoy ocupado, ¿verdad? Si es usted un buen padre, y sobre todo si es usted cristiano, como somos acá, ¿verdad? Claro, hay padres que no les importa, ¿verdad?, esas cosas, y ven ahí que el hijo como se la arregle, ¿no? Que la arregle como puede, ¿verdad? Bien, pero entonces es tanto el tiempo que hay que dedicar a un hijo, que algunas veces un hijo se convierte en el centro de la vida de una persona, de una mamá sobre todo, pero también puede ser a veces de algunos papás, ¿verdad?, que tienen al hijo como lo más importante en su vida, y por supuesto le dedican un tiempo, ¿verdad?, que va a servir para esa relación con el hijo, va a ser útil, va a ser algo positivo, pero el problema es que va a descuidar el tiempo que tiene que dedicarle a su esposa o a su esposo, y ahí sí eso ya no puede ser. O sea que a pesar de todo el tiempo que hay que dedicar a los hijos, que es muy importante, hay que hacer un balance y hay que sacar tiempo para dedicarle al cónyuge, a pesar de eso, a pesar de todo el tiempo que nos puedan absorber los hijos. A veces se da un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío. Les explico.
Es la situación que se da en algunos hogares entre los miembros de una pareja, entre los padres, cuando se les va el hijo menor, si han tenido varios, o cuando se les va el hijo, si han tenido solo uno. Resulta como que como han pasado tanto tiempo, ¿verdad? Dedicados a sus hijos, dedicados a los compromisos, dedicados a las ocupaciones, etcétera, no han tenido tiempo para ellos, ¿verdad? Para aprender a comunicarse efectivamente entre ellos. Entonces, cuando se va ese último hijo y quedan solos, ya no hayan que hacer, no hayan que decirse el uno al otro, no hayan que hacer juntos. ¿Por qué? Porque no han construido ese ambiente de comunicación y fácilmente se pueden dar problemas. Si hay un conflicto, no van a saber cómo comunicarse para resolverlo, porque no han tenido esa construcción de esa buena comunicación. Hay que recordar que hay un orden de prioridades en nuestra vida como cristianos. ¿Cuál es la primera prioridad en nuestra vida? Dios, ¿verdad? Leamos Éxodo 23. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso quiere decir que Dios, nuestro Dios, es la primera prioridad. Y no deben de haber otros dioses. Y dioses, como ya algunos lo han definido acá, ¿verdad?, es cualquier cosa o persona que desplace a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Por lo tanto, un hijo puede ser un Dios, ¿verdad? Si usted se dedica tanto tiempo a un hijo que eso le quita tiempo para dedicarle a Dios, entonces su hijo es un Dios, ¿verdad? Pero la primera prioridad es Dios. La segunda prioridad, si usted está casado, Génesis 2:24, Génesis capítulo 2, versículo 24, dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Verdad? Qué unidad tan grande, que tenemos que llegar a ser una sola carne con nuestro cónyuge. Esa es realmente la segunda prioridad cuando ya estamos casados. Entonces ya los hijos vienen en tercer lugar, ¿verdad?, si ya tenemos hijos. Y después ya viene el trabajo y la iglesia, y después ya vienen otras cosas. Entonces tenemos que estar claros, ¿verdad?, de que si lo primero es Dios, pues no podemos quitarle tiempo a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer tiempo, mejor dicho, para ello. Pero si la segunda prioridad es nuestro cónyuge, entonces también, ¿verdad?, tenemos que hacer tiempo para eso, para comunicarnos, para divertirnos, para hacer cosas juntos, ¿verdad?, a pesar de que las otras cosas, trabajo, hijos, la responsabilidad de la iglesia, nos lleven bastante tiempo. Tenemos que lograr ese equilibrio. Bien, pero quiero pasar a otro obstáculo que es también bastante común, ¿verdad?, para una buena comunicación. Se trata de la televisión, de los celulares, ¿verdad?, de el internet, ¿verdad?, del Facebook, del WhatsApp, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Todos sabemos el tiempo que invertimos en eso, pero algunos
solo pasan en eso, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Y quiero particularmente, pero solo como a manera de ejemplo, tomar una de estas cosas, pero ya ustedes saben que las demás cosas de manera semejante van a influir. Quiero tomar la televisión. La televisión. Hay personas que no pueden vivir sin televisión. Esto es una realidad. Y esto nos incluye a nosotros. Hay algunos cristianos que no pueden vivir sin una televisión. Sin darnos cuenta, la televisión puede estar ocupando un papel central en nuestro hogar, porque no podemos vivir sin ese aparato. Y no es que quiera decir que no hay que ver televisión o que un cristiano no pueda ver televisión. Obviamente que sí. La televisión puede tener algunas cosas positivas, ¿verdad? Es una ventana que nos permite observar lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en distintos lugares de nuestro país, que de repente nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener esa información, ¿verdad?, para cierto aspecto de nuestra vida, ¿verdad? A veces hasta saber, ¿verdad?, que va a llover, ¿verdad? Aunque a veces se equivocan, ¿verdad?, los pronosticadores, pero nos da una idea, ¿verdad?, que hay que llevar un paraguas, de que hay que planificar una reunión poniendo una carpa de repente, porque puede ser que llueva, etcétera, ¿verdad? O de acontecimientos que están sucediendo, ¿verdad? ¿Por dónde va a ir la marcha de las antorchas, ¿verdad? Hay que saber, ¿verdad?, porque no hay que meterse por ahí, ¿verdad? Bien, y a veces nos damos cuenta solo por un medio de comunicación, uno de ellos la televisión, ¿verdad?, también la radio, etcétera, ¿verdad? También la televisión puede ser una herramienta educativa, ¿verdad? Hay programas que nos dejan cosas positivas, ¿verdad?, que nos enseñan cosas, ¿verdad?, que son educativas, ¿verdad?, y que son buenas, ¿verdad? Lastimosamente hay programas que no, ¿verdad? Y hay incluso hasta canales enteros cristianos, ¿verdad?, que nos pueden enseñar cosas equivocadas, ¿verdad?, falsas doctrinas. Pero debemos aprender, ¿verdad?, a aprovechar, ¿verdad?, lo que es bueno, ¿verdad?, a juzgar lo que es bueno y separarlo de lo que es malo. Tampoco es que es malo ver televisión solo para relajarnos, para ver un programa divertido, ¿verdad? O a algunos les gusta estar tensos ahí, ¿verdad?, viendo algo de suspenso. Pues mejor, ¿verdad?, que tenga suspenso con un programa, ¿verdad?, a que vaya a tener suspenso en la calle, ¿verdad?, o en su hogar, ¿verdad? Mejor que libere ahí la atención, ¿verdad? Bien, no es malo, ¿verdad?, distraerse de vez en cuando, ¿verdad? Pero el problema es cuando ya exageramos, ¿verdad? La televisión, en otras palabras, puede ser una adicción, ¿verdad? Hay personas que son adictos a la televisión. Algunos dicen que son miles, otros dicen que son millones los que son adictos a la televisión, ¿verdad? No hay así como una estadística de eso, ¿verdad? Sí hay estadísticas que muestran, ¿verdad?, cuánto ve televisión una persona en su vida. Y se dice de que una persona, cuando ya va a terminar su vida en la tierra, ya ha visto televisión como por 13 años, ¿verdad? 13 años, ¿verdad? Esas son estadísticas de Estados Unidos, ¿verdad? Ven tanta televisión que si le va contando las horas que ve televisión en todos los años de vida, llega a 13 años, ¿verdad? Es bastante tiempo, ¿verdad?, el que se invierte en eso. Puede ser pues una adicción, y si es una adicción ya va a ser algo negativo, destructivo, ¿verdad? Puede interferir con la comunicación, ¿verdad?, porque dedicamos tanto tiempo a la televisión, ¿verdad?, o a cualquier otro medio, ¿verdad?, tecnológico, ¿verdad?, que no dedicamos tiempo a conversar con nuestros familiares. Si usted quiere saber si usted es adicto a la televisión, le recomiendo algo. Desconecte el televisor, guárdelo ahí en una bodega, ¿verdad?, o desconecte los televisores, ¿verdad?, porque muchos tienen varios, ¿verdad?, como que nos gusta tener varios aparatos de esos, ¿verdad?, y métalos en la bodega, ¿verdad?, por una semana y cuénteme a ver cómo le va, ¿verdad?
vea cómo se siente, ¿verdad? Siempre va a sentir contento, alegre, animado, o va a estar deprimido, ¿verdad? O va a estar inquieto, o va a estar enojado, ¿verdad? Sensible, ¿verdad? Significaría que usted es un adicto a la televisión, ¿verdad? Si no puede vivir sin ese aparato. Y como les decía, lo tomo nada más como un ejemplo, pero hay otros medios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos problemas, ¿verdad? Eso lo enfrentamos, creo yo, en todos los hogares, con los jóvenes, ¿verdad? Ahorita, cuando andan ahí con sus audífonos, ¿verdad? Y uno dice, hijo, tal cosa, mirá que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Es que estaba sordo. Estaba sordo por los audífonos, ¿verdad? No estaba oyendo nada, ¿verdad? Entonces eso también afecta la comunicación. Y un último obstáculo para ya concluir esta primera parte sobre la comunicación en el hogar es el temor al conflicto. El temor al conflicto. Les decía yo que cuando mi esposa llegó, después de que me perdió, ¿verdad? Por bastantes horas, ¿verdad? Y en la noche yo tenía miedo, ¿verdad?, de hablar. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que al hablar el conflicto se iba a hacer peor, ¿verdad? Pero al final hablamos, ¿verdad? Y más bien el conflicto se resolvió, ¿verdad? Bien, el conflicto se puede decir que es una parte normal en un hogar, ¿verdad? Es normal tener conflictos. De hecho, si nos comunicamos, vamos a tener conflictos. Más bien, cuando no nos comunicamos para nada, entonces no hay posibilidad de tener conflicto. Como les decía, ¿verdad? Esos hogares que están tan ocupados que no se comunican, y ya con el tiempo, cuando ya viene el conflicto, por alguna razón, ahí ya les cuesta resolverlo, porque no han tenido comunicación. Y por ese tiempo que han pasado así, es que no han tenido los conflictos, ¿verdad? Pero el conflicto es algo normal, ¿verdad? Por cualquier cosita podemos tener un conflicto. ¿A cuántos de los hombres que están aquí se les ha olvidado alguna vez en la vida la fecha de cumpleaños de su esposa? Ha pasado el día o ya llegó hasta la noche y hasta la noche se acuerda o les acuerda, ¿verdad?, de que su esposa está cumpliendo años. No es necesario que me levanten la mano, ¿verdad? Pero yo creo que a varios les ha pasado, ¿verdad? Por lo menos más de alguna vez, ¿verdad? Y eso crea un conflicto, ¿verdad? Y puede ser un gran conflicto, ¿verdad? Una cosa que parece que no fuera muy grande y puede crear un gran conflicto, ¿verdad? O alguien llega a la casa, ¿verdad? Y un padre y se le olvida, ¿verdad? Porque viene muy cansado, viene cargado del trabajo, se le olvida darle el besito a la esposa, ¿verdad? O se le olvida darle el abrazo al hijo, ¿verdad? O se despide y va pensando ya en el trabajo, ¿verdad? Y tampoco le da el abrazo, ¿verdad?, o el beso de despedida, ¿verdad?, a la esposa o al esposo, puede ser, ¿verdad?, porque hay mujeres que también trabajan, etcétera, ¿verdad?, o a algún familiar. Todas esas pequeñas cosas ya pueden crear conflictos, pero si no se tiene una buena comunicación, ese conflicto puede ir aumentando y aumentando y se puede ir haciendo más grande, ¿verdad? Y eso solo fue lo que comenzó el conflicto, pero de ahí se van agregando otras cosas adicionales y el conflicto se puede ir agrandando y agrandando cada vez más. Hay un famoso conflicto, por lo menos fue famoso en la época en que se dio. No fue entre dos personas que formaban un hogar, pero nos puede dar un ejemplo de algo que también puede pasar en un hogar. Era un conflicto que existió entre el famoso primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, ¿verdad?, que fue un líder en su tiempo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial.
Pues él tenía un conflicto con una mujer política, ¿verdad? Lady Astor. Ella fue lo que diríamos acá una diputada, ¿verdad? Fue miembro del Parlamento, ¿verdad? En Inglaterra, y fue pues una política, ¿verdad? Que alcanzó pues algunos puestos, no todos los que quería alcanzar, ¿verdad? Pero sí. Bien, entonces estas dos personas se odiaban, y cuando se encontraban siempre se decían sus cosas, ¿verdad? Y era algo público, ¿verdad? Porque como eran personalidades, entonces todo el mundo se daba cuenta del conflicto, ¿verdad? Entonces, una vez le dice ella a Winston Churchill, le dice Lady Astor a Winston Churchill, porque como ya era público, ya era del dominio público, que a Winston Churchill le gustaba beber, ¿verdad? Le gustaba tomar. Entonces, le dice ella a él: si yo fuera su esposa, le pondría veneno en su copa de vino. Señora, le dice, si yo fuera su esposo, le dice, con gusto me la tomaría. Bien, entonces uno ofendía al otro y el otro lo ofendía más. En otra ocasión, y de aquí salió un chiste que es famoso, el chiste, pero yo no sabía que había salido este conflicto. Le dice una vez la señora, ¿verdad? Lady Astor a Winston Churchill, un día que andaba tomado, le dice: señor, le dice, está usted vergonzosamente borracho, le dice. Señora, le dice, es cierto, estoy borracho, le dice, pero usted es vergonzosamente fea, le dice. Y a mí esto se me va a pasar mañana, le dice, la borrachera, dice. Bien, a veces suceden cosas parecidas, ¿verdad? En nuestro hogar, ¿verdad? Un padre le dice algo al hijo y el hijo le responde con algo más agresivo, y luego el padre le pone más agresivo todavía. O el esposo le dice algo a la esposa le responde con algo agresivo, el esposo le pone más agresivo, etc. Y el conflicto se va haciendo peor, ¿verdad? Y va a ser muy difícil de resolverlo entre más vaya creciendo. Así que todos debemos de tener una buena actitud, ¿verdad? De entablar una buena comunicación para tratar de resolver más bien los conflictos antes de que se hagan demasiado grandes, porque de todas maneras los vamos a tener, ¿verdad? Entonces no hay que dejar que crezcan. De repente a veces hay que guardar silencio, hay que morderse la lengua, porque si nos quedamos callados cuando nos están diciendo algo ofensivo, por lo menos el conflicto no va a ir creciendo, aunque todavía no lo resolvamos. Y si todavía no ha crecido, pues puede ser más fácil, ¿verdad? En algún momento, mediante una buena comunicación, resolverlo. Bien, dice Romanos 12:17, para concluir. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. No hay que hacer lo que hizo Winston Churchill, ¿verdad? Porque le dijeron borracho, ¿verdad? Decirle fea, ¿verdad? A Lady Astor. No hay que pagar mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, ¿verdad? Si alguien nos ofende,